Antes que nada, enviar un fuerte saludo y agradecimiento a todos quienes están del otro lado acompañándonos en este webinar. Vamos a pasar ahora a nuestro panel de expertos en este living, donde vamos a escuchar la opinión y sobre todo la experiencia de nuestros invitados, quienes ya han transcurrido, ya han transitado este camino de incorporar este tipo de soluciones y tecnologías en su operativa y en sus procesos de negocio. Los voy a presentar brevemente y luego cada uno se va a presentar con mayor profundidad. Estamos con Beatriz Álvarez de Accesa, Contact Center de Antel, que brinda soluciones de atención al cliente para todo el estado uruguayo, y Sebastián Bodián de mevuelo.com, agencia de viajes con presencia en toda Latinoamérica. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Beatriz. Bueno, principalmente gracias por invitarnos a ambos en realidad. Como comentaba Rodrigo, pertenezco a Accesa, uno de los contact centers más grandes del país. Prestamos servicios en todo lo que tiene que ver con la atención a clientes y usuarios, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, si bien es de destacar que nuestra área de expertise es en el sector público. Entre nuestros clientes tenemos Antel, la empresa de telecomunicaciones del Estado, los servicios de salud del Estado, entre otros, y hace algo más de 5 años que colaboramos con HeyNow en diferentes proyectos. Bueno, yo muchas gracias primero por la invitación. Buenos días, buenas tardes, no sé, para la audiencia. Bueno, yo soy director ejecutivo de mevuelo.com, una agencia de viajes omnicanal con presencia en varios países de Latinoamérica. Somos actualmente unas 95 personas, estamos hace 4 o 5 años, empezamos a trabajar con Hey ya desde el año pasado, y bueno, hemos obtenido realmente muy buenos resultados y en pleno crecimiento. Excelente. Bueno, hechas las presentaciones entonces, vamos a las preguntas. Antes que nada, quiero pedirles que, nos comenten cómo era la situación anterior, cuál era el grado de automatización y de tecnología que ustedes aplicaban en sus diferentes procesos de negocios y sobre todo cuáles fueron las razones que los llevaron a tomar la decisión de embarcarse en proyectos de este tipo. ¿Bea? Como sabéis, el sector de atención al cliente, al usuario, es un sector en constante dinamismo. Ya implementábamos soluciones tecnológicas, pero dimos un salto cualitativo con la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Hay un tema también de competitividad para lograr esa experiencia del cliente o viaje del cliente, el que se habla hoy en día en el sector, y vimos como una apuesta hacia la competitividad, hacia el mercado, el poder implementar este tipo de soluciones. Nuestro foco de negocio estaba justamente en eso, en implementar soluciones que permitiesen equilibrar correctamente una atención personalizada con agentes humanos y soluciones de inteligencia artificial. Bueno, en nuestro caso, la realidad es que Mevuelo, al ser una agencia de viajes omnicanal, el 85% de nuestro negocio se da a través de canales digitales. Nosotros veníamos con un crecimiento exponencial, y la realidad es que el atender todo ese tipo de consultas requería de cada vez más capital humano, con lo que esto conlleva, ¿no? Una curva de aprendizaje que es bastante grande en cuanto a tiempo, capacitación, etcétera, etcétera. Entonces empezamos obviamente tenemos un foco tecnológico muy alto, muy grande, y empezamos a ver que ahí podíamos realmente mejorar ciertos procesos, empezar a optimizar para poder producir realmente más con el capital humano que teníamos. Perfecto. Bien, entonces ahora lo que les planteo es bajar un poquito a tierra en el sentido de que nos describan con un poco más de detalle cuáles son esos procesos que logramos automatizar, en dónde aplicamos efectivamente inteligencia artificial, que nos cuenten un poco más concretamente sus casos de uso, ¿sí? Particularmente. ¿Bea? Bien. Si bien hemos llevado adelante algún proceso de inteligencia artificial, aquí me gustaría destacar el proyecto que llevamos adelante con vosotros de implementación del chatbot de información y agendamiento para la pandemia COVID-19.
Fue un proyecto muy desafiante, no solamente por el volumen transaccional, sino también porque hicimos todo un trabajo de desarrollo de inteligencia artificial conversacional en conjunto con el equipo de HeyNow para poder responder a las inquietudes de la ciudadanía en cuanto a sintomatología, medidas de prevención, etcétera, que obviamente generó una gran demanda de la población en Uruguay. Esto creo que fue igual en todas partes del mundo. Y fue un proyecto muy desafiante porque tuvimos que implementarlo en un tiempo récord y he de destacar que logramos unos resultados muy eficientes y bastante exitosos. Bueno, en nuestro caso, a ver, partimos de la premisa del requerimiento de que teníamos que hacer el mejor asistente virtual de viajes de Latinoamérica. Eso me acuerdo que lo conversamos en su momento con Rodri, partimos de ahí. Nosotros lo que veíamos es que en base al estudio que fuimos haciendo de las conversaciones que teníamos con nuestros clientes, veíamos que no hay una línea planteada de cómo se va dando esa conversación, sino que tenemos clientes que empiezan por un lado, otros que empiezan por otro. Entonces teníamos que hacer algo 100% conversacional, que fuera capaz de interceptar cada una de las necesidades del cliente, y además el gran desafío de poder traducirlo o comunicarlo a nuestras APIs, ¿no? Entonces hay un proceso bastante extenso y con mucho razonamiento, digamos, con el equipo de Hey y en conjunto también con el equipo interno de Mevuelo, de lograr una solución que permitiera hacer esto y que nos permitiera entender realmente qué es lo que quería el cliente para poder traducirlo a nuestras APIs. Bueno, la verdad que los escucho y parece todo color de rosa, pero seguramente no fue así, sobre todo cuando hablamos de tecnologías, de cambios de paradigmas, de la comunicación con nuestros clientes. Siempre surgen problemas. Me gustaría que hagan un poco de énfasis en esa parte, ¿no? ¿Qué problemas nos enfrentamos? ¿Cómo se pudieron resolver esas dificultades? Que nos cuenten un poco cómo es ese proceso iterativo y de llegar al resultado esperado. ¿Vea? Creo que más que hablar de puntos de dolor, creo que tuvimos que enfrentar puntos de desafío. Charlando un poco de lo que hablaba antes del tema del chatbot de agendamiento COVID y un poco aludiendo a lo que comentaba Seba de tener que volcar inteligencia nosotros también en ese sistema de inteligencia artificial conversacional. Quizás la etapa más desafiante fue la etapa de testing, ¿sí? Aparte, aplicábamos para toda la ciudadanía, no era el foco de tu negocio, a tu cliente, al que conoces mucho. Por lo tanto, es más fácil entrenar a un sistema de inteligencia artificial. En este caso, tanto el equipo de Accesa como todos los involucrados, me paro a destacar también el trabajo de Antel y obviamente el equipo de HeyNow, que ante una situación totalmente nueva para nosotros, de demanda y que tuvimos que entrenar a un sistema de inteligencia artificial conversacional que pudiese dar respuesta a todas las demandas que tenía la población en ese momento. Entonces, fue un proceso, no voy a decir largo, porque lo hicimos en tiempo récord, pero sí muy laborioso, y hay que reconocer también la gran disposición que tuvo el equipo de HeyNow, porque tuvimos largas jornadas de trabajo, a horas intempestivas, los 7 días de la semana, y entiendo que esto es algo que compartimos seguramente muchos de los que estamos hoy en el webinar. Así que más que de puntos de dolor, hoy creo que puedo hablar de puntos de desafío. Seguramente en ese momento fueron dolorosos, pero hoy podemos decir que fue un desafío, la verdad que terminó muy bien. Bueno, yo comparto bastante con la experiencia que tuvo Bea en ese sentido. La realidad es que creo que fue muy importante para nosotros el acompañamiento del equipo de Hey para entender realmente nuestro negocio. Bueno, que de repente pensábamos que no, nuestro negocio es distinto, no es lo mismo que los demás, y uno generalmente tiende a pensar eso, pero después se encuentra un montón de puntos de sinergia o de puntos muy similares. En la experiencia nuestra, ese trabajo en equipo, en conjunto con Hey, que ellos entendieran nuestro negocio, ¿no? Ustedes, perdón, porque pero que Hey entendiera realmente nuestro negocio y nosotros también lograr entender las herramientas y la tecnología
nos permitieron la sinergia correcta para poder realmente ir desarrollando el proceso. Obviamente, en el medio sí tuvimos alguna frustración, capaz que por cómo somos, por nuestro ADN en sí. El proceso sí de testing fue un poco doloroso. Llevó tiempo realmente lograr que el modelo fuera entendiendo lo que nosotros queríamos y que conversara como nosotros queríamos, pero realmente los resultados son muy buenos, están a la vista y estamos contentos con lo que estamos logrando. Bueno, me alegro mucho. Para finalizar, tal vez, les planteo una pregunta doble en dos sentidos, a modo de síntesis también. Por un lado, bueno, ¿cuál es su opinión o su visión respecto a el rol de la inteligencia artificial en sus respectivos negocios en los próximos meses o años? Y por otro lado, si se animan a darle un consejo, un mensaje a algún colega que tal vez con cierta razón pueda pensar, esto no es para mí, esto todavía no está maduro, no está a disposición, mis clientes quieren hablar con personas, mi operativa no se aplica a estas tecnologías. ¿Qué le podrían decir a alguien que tal vez piense de esa forma, ¿no? Beatriz. Creo que efectivamente la gente todavía quiere hablar con personas y espero que sea por mucho tiempo, porque al final es el core de mi negocio. Pero sí creo que la inteligencia artificial viene a complementar de forma muy equilibrada todo lo que tiene que ver con la atención al cliente y al usuario con un agente humano. Creo que puede ser un complemento para procesos simples, repetitivos, incluso para poder segmentar mejor qué tipo de agente tiene que atender a qué cliente. ¿Sí? Creo que ese quizás sea el foco en el que tengamos que trabajar de aquí en adelante. Para poder brindar lo que yo comentaba anteriormente, lo que hoy se habla en el sector, que ya no se habla de experiencia de cliente y se habla de viaje del cliente. Para eso va a ser necesario equilibrar oportunamente soluciones tecnológicas vía inteligencia artificial, que también son más amigables para la persona que te contacta, con los servicios de atención con personas. En cuanto a lo que comentabas antes, ¿qué consejo daríamos a alguien que piense que no es para él? Me parece que no hay situaciones particulares, me parece que se basa mucho en lo que hemos comentado tanto Seba como yo, que es todos los procesos pueden pasar por un proceso de inteligencia artificial, creo que se tienen que equilibrar, como decía antes, con personalización, con agente humano, y se basa mucho en el entrenamiento que uno dé. Y ahí me parece que todos, si conocen su negocio, y estoy segura de que es así, van a poder implementar con éxito cualquier solución tecnológica basada en inteligencia artificial. Bueno, yo otra vez comparto bastante la opinión de Bea. En nuestro caso, nosotros estamos implementando, venimos trabajando en la implementación de inteligencia artificial en gran parte de los procesos operativos. Realmente creemos que logramos pasar de 10 a 100 y de 100 a 1000 en un montón de aspectos y que logramos hacer que nuestro capital humano realmente sea más eficiente. Creo que hay que tomarlo como un aliado y bueno, y realmente entender en qué patas del proceso lo podemos interceder para convertir en superhumanos, ¿no? De cierta forma, realmente producir mucho más con el mismo capital, digamos. Después, un poco en relación a un consejo de repente para esta gente que de repente piensa que no subirse ahora al tren. Nada, yo creo que hay que subirse lo antes posible, realmente. Esto avanza muy rápido, realmente se ven avances constantemente y cuanto antes nos subimos al tren y cuanto antes empezamos a trabajar y a investigar, mejor, porque vamos a obtener ventajas, obviamente, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Valiosísimos sus aportes y su experiencia. Bueno, el caso que estábamos mencionando en la parte, en el bloque mío, es un caso súper interesante porque que es el caso de cuando un cliente en una institución financiera solicita un préstamo a la institución. Se comunica por WhatsApp o por web chat y le solicita un préstamo, dice que quiere un préstamo. A partir de ese momento hay varias funcionalidades que tienen que ponerse en juego para que esa consulta pueda responderse satisfactoriamente para las dos partes, para la institución y para la persona.
Para empezar, queremos saber que del otro lado realmente hay una persona, necesitamos conocer su identidad. Para eso tenemos que preguntarle, tenemos que pedirle que nos muestre, nos suba una foto de su documento de identidad. Tenemos que reconocer que el documento de identidad es válido, tenemos que poder extraer datos de ese documento de identidad, entonces tenemos que hacer un reconocimiento de la imagen. Hecho el reconocimiento de la imagen, tenemos que saber descubrir dentro de la imagen dónde está la foto. Además, tenemos que ir a dónde están los nombres, el número, documento de identidad, etcétera. Hay una cantidad de funcionalidades que poner en marcha con eso, pero además, eso es una foto de un documento de identidad. Nosotros tenemos que estar seguros de que la persona que está del otro lado es el portador de ese documento. Entonces necesitamos además hacer una captura en vivo, de preferencia de un video, para ver que haya una prueba, lo que llama una prueba de vida. Entonces hay que pedirle a la persona un video de 2 segundos, alcanza, muy breve, pero tenemos que ver que tenga brillo en la retina o que pueda parpadear. Tenemos que capturar la cara de esa persona en el video, compararlo con el documento, con la cara que figura en el documento. Y después con toda esa información tenemos que ir a los sistemas de la empresa para ver si esa persona ya está ya figura como cliente, cuál es su historial crediticio, etcétera. Entonces, podemos estar necesitando detectar si estamos frente a una situación de fraude y por lo tanto hay que aplicar inteligencia artificial también para eso, para saber si estamos ante la detección de una anomalía, etcétera. Es decir, aquí estoy poniendo un ejemplo que se repite muchísimo entre nuestra clientela y que pone en juego múltiples motores de inteligencia artificial para poder resolver esa tarea que parece tan sencilla realizada en un mostrador de una financiera, pero esto lo estamos haciendo con una persona que está remota por un chat, por cualquier medio digital. En realidad, como contamos con el apoyo del equipo de HeyNow y se generó una gran sinergia, no necesitas un gran conocimiento técnico. Creo que en realidad es un proceso de aprendizaje, vas acompañando este proceso y vas aprendiendo. Entonces, no creo que sea necesario un gran conocimiento técnico para poder implementar este tipo de procesos. Me parece que quizás del lado de la empresa que contrate servicios para la implementación de servicios de inteligencia artificial, tiene que tener un buen conocimiento funcional que pueda volcarle a HeyNow y seguir las recomendaciones que HeyNow haga para la línea de negocio que uno quiera implementar. Coincido bastante con lo que vos mencionás, Vean. En el caso nuestro, nosotros teníamos bastante conocimiento técnico porque tenemos un foco tecnológico muy alto, pero obviamente en esa sinergia con el equipo de Hey, lo que nos permitió fue generar una mejor solución, ¿no? O sea, tener más claro qué era lo que queríamos, cómo volcar los datos, a qué API llamar de un lado y del otro y generar una solución que realmente satisfaciera la necesidad. Es un proceso, como mencionaban aquí Seba y Bea, es un proceso, ese aprendizaje es parte de nuestros servicios y por supuesto que la tecnología de alguna manera va incorporando nuevos conocimientos. Así es. Now, digamos que aquí ven dos ejemplos muy claros de negocios completamente diferentes y en ambos aplica perfectamente este tipo de tecnologías. La verdad es que HeyNow, a lo largo de todos estos años nos hemos ido especializando en algunas verticales, podemos decirlo así, como puede ser finanzas, como decía Gonzalo, salud, la parte de seguros, tal vez retail, pero realmente no hay una limitante en absoluto, no hay ninguna, nos animamos a decir que no hay ningún caso de uso que no pueda ser pasible de aplicar inteligencia artificial. Realmente anímense a probarlo porque hay solución para cualquier problema.